Ah, no, ok, perfecto. Sí, lo empecé a trabajar. Estamos ¿Ah? entonces. Sí, le Entonces, entendí. ahí puedes compartir nuevamente. Ah, ok. Ahí estamos. No sé si logro ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Entonces, eh, fuentes bibliográficas, manuales. Ahí no es necesario, mira, ahí no es necesario porque es una investigación bibliográfica y eso es lo que vas a hacer. Ok. Ahí no hay problema. Entonces, donde sí necesito es, El formato que me comentó. ahí colocar de una vez ahí donde colocarle ver apéndice o anexo X, colocarle ahí de una vez para que tengas presente que tenés que adjuntar ese formato de una vez ahorita en el protocolo. Ah, ok. También a la otra, Bueno, este a también, esa, ¿verdad? Sí. ver, ahí si escuchas bulla es porque con eso de las antorchas ahorita están pasando aquí. No, no te pena yo. Yo por eso ahorita me quedo aquí en el taller para mejor conectarme, a ver si no. Tráfico terrible. Entonces, con el primer objetivo ahí estaríamos, se podría decir, ¿verdad? Lo que usted me dijo que tendría que trabajar. Permitir un minutito solo que pase esta bulla. Ah, No, dale, dale. bien, Julio, permíteme, solo te quiero presentar algo. Dale, dale. Eh, Aquí, pues, únicamente en este cuadrito, que este es un protocolo. Bueno, es cuando yo presenté mi protocolo, ¿verdad? Entonces, eh, yo le agregué lo que era el instrumento, pero cuando yo llevé el curso de protocolo, pues nos indicaron que en el plan de tabulación de una vez colocáramos el instrumento. Entonces, a lo que quiero llegar es que, mira, nos dice acá, aquí habla un poquito de una matriz. Aquí está, mira, formato de registro de criticidad. Esto. Ah, ya, ya. O sea, no es que esto esté bueno, ¿va? Sino con uno ahí trabaja. Yo solo te quiero dar la idea de lo que es lo que necesito. Como yo menciono un formato de registro,
pero aquí, como te digo, no le colocamos la columna de instrumentos. Entonces, aquí lo vimos en el plan. Entonces yo coloco ahí, uso de formato, tabla 5. Ah, sí, entonces, tabla 5. Entonces yo me voy a buscar esa tabla 5. Ok. Entonces, si te das cuenta, entonces, tabla, pues ya no me recuerdo cómo estaba eso. Tabla 6 creo que decía ahí. Tabla 6. Pero la cuestión es que yo ya tenía mi instrumento, cómo era, a grandes rasgos, ¿va? Entonces, mira, yo hice acá, distribución de empresas por áreas. Ya. Aplica, no aplica. Eso fue lo que utilicé y eso fue, es aplicable. Mira, Ok. estos instrumentos pueden cambiar, pero por lo menos tener una noción de qué es lo que vos vas a ir a ¿Qué es lo que chequear, quiero vas a hacer? medir, cuando sea ese tipo, cuando no necesites un instrumento que te dé el dato, por decirlo, un termómetro. Ah, Entonces, ya. un termómetro es sencillo, porque el instrumento es tu termómetro. Vas y verificas qué temperatura te dio. Ujú, Pero correcto. cuando sean cuestiones así, sí necesitas tener ya el... Como yo empecé a hacer el registro, como me indicó. Exactamente. Ok. Dale, pues, compartí ahí. Recording in progress. Ya. Bueno, prácticamente creo que sí tendríamos como ahorita el primer objetivo, ¿no? Ajá. Bueno, Ahora el aquí. segundo. Vamos a ver el segundo objetivo. Al segundo objetivo solo le puse una variable, ¿verdad? O sea, Está bien. Mira, si es que mira, en sí, eh, los objetivos solo tenían que tener una variable, pero para no complicarlo. Pero si tienen dos, mucho mejor, mucho mejor, ¿verdad? Pero ok. entonces, el segundo es clasificar los causales de falla de un sistema de educación para un equipo. Entonces aquí, tipo de falla, cuantitativa, nombre de la falla por lubricación en equipo, tipo de falla por lubricación. Subí un poquito, solo quiero ver las columnas. Ay, 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 Ok. ay, ay, ay. Ujú. Bueno, tipo indicador, tipo de falla por escala de medición. Mira, aquí en escala de medición, ahí sí no hay registros. Registros es, si vas a utilizar los registros, ese va a ser tu instrumento. Ah, ok. Entonces, tu escala de medición tenés que establecer ya una escala. O sea, ¿cómo te dijera yo? Y buena, mala, regular. Ah, En este caso, aquí la escala sería qué tipos de fallas hay. O sea, pero me refiero a, ¿cómo te dijera yo? sea, sí puedo encontrar como, digamos, la escala que podría ser como por desgaste, exceso de lubricación. Exacto. Pero la falla en general, porque suponete falla de desgaste, hay muchas subfallas, digamos, por qué se da el desgaste, ¿me entendés? Pero Ujú. vos tenés que definir bien claro eso. O sea, podría poner en la escala de emisión, o sea, que como que si es leve o Exact, media o fatal, por decirlo así, ¿va? exactamente, a eso voy, a eso voy. Y lo voy a poner rapidito, pero después lo termino de ¿Va? arreglarle. Ahí, alto o fatal. Ok. Como para darle la. Ok, sí, ya la entendí. Ujú. ¿Ya? Como la prioridad también, o sea, qué tipo de, qué tanto me puede haber afectado. Exacto, o sea, porque vos lo que estás haciendo es una clasificación de fallas, pero recordad que nosotros podemos clasificar en base a varios criterios. Ujú, Vamos a clasificar según falla, por decirlo, falla tipo, si es mecánica, eléctrica, pero dependiendo qué estemos analizando. ¿Va? Imagínate, yo voy a ir a analizar una caldera. En la ujú. caldera yo puedo presentar fallas mecánicas, fallas eléctricas y algún otro Exacto. tipo de falla. ¿Va? Pues, viéndolo desde ese punto. También Ujú, puedo clasificar las fallas como vos lo estás haciendo, altas, medias y fatales. ujú. Pero vos tenés que definir
eh, en tu formato o cómo lo vas a hacer, a qué se refiere leve, a qué se refiere media y a qué se refiere fatal, alta o fatal. Sí, o sea, tendría que más o menos hacerlo como como lo de criticidad también, o sea, que le tengo que dar ese valor. Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, pero eso si vas a utilizar un instrumento para dar esa clasificación. Si vos vas a, mira, ahora imagínate, si solo tenés el registro, o sea, si te vas a basar en el registro, ¿cómo poder darle, cómo puedes clasificar en función de un registro? A eso voy. ¿Cómo puedes clasificar tus causas de falla en función del instrumento que vas a tener, que es el registro? ¿Cómo consideras que podías Bueno, clasificarlo? teniendo como, pongámosle, digamos, como yo puse aquí un formato de registro, usar como que los antecedentes que tengo, o sea, como los tipos de por qué paró la máquina o por qué fueron los, tal vez, mantenimientos correctivos. Entonces, digamos, verlos y después, digamos, digamos, dependiendo la causa o por qué paró, irla clasificando dependiendo, o sea, esta sí me afectó, paré la máquina, hombre, 3 horas, esta 1 hora, esta media hora, o esta sí fue fatal, o... Entonces, ya te comprendí. Pero sí vas a utilizar eh, el registro, te referís a que vas a ir y vas a ir a agarrar como, digamos, como un librito que tienen ahí y decir, el día martes 10 de octubre paró la máquina por esto. ¿Eso vas a ir a revisar? Ajá, o sea, como con cierto historial, El digamos, historial. Ah, bueno, que sí. tengo. Entonces, exactamente. Entonces vos puedes hacer la clasificación con base a horas de paro. Ah, ok, ok. Entonces tu escala de medición sería de 0 a 1 Ah, ahí hora le de puedo poner paro. como leve, o sea, Exactamente, de 0 a 1 como leve. De 1 a 4 horas media. Y de 8 horas en adelante, bueno, vos sabrás ujú, ahí donde estás, a qué si paras, imagínate aquí, yo si paro 8 horas, me despiden al otro día, ¿va? ujú. Entonces, dependiendo de eso, vos vas a decir, bueno, de aquí a acá se permite, de acá a acá va a ser media, pues de acá a acá ya es alta. Si me paso esto es fatal porque no podemos parar este rango de horas. No sé si me entendés, Ujú. Sí, pero sí. ahí ya hiciste la clasificación, mira. Y con Ujú. base a esa escala vas a ir a clasificar, no vas a clasificar por otra forma. Ah, ok, ok. Esto es para que no te perdas. No, Cuando no estamos, vayas a ir gracias. disculpado, es que se oye aquí esta. Déjale, déjale. Tengo pena. Vamos a echar un minutito. Dale, dale.
Bien, ahí está, ya se escucha un poquito. Dale. Bien, entonces, ¿te parece así la escala? ¿Cómo la miras? No, no, sí, está bien. Acabar con el historial y con lo que usted me indicó. Estamos. Después vos vas a ir al historial y vas a clasificar con base en las horas que ha parado. Muy bien. Ahora lo otro es comparar la ocurrencia de fallas en el sistema de lubricación posterior a la intervención de... Ah, va. Disponibilidad de equipos. Esto va a ser después de que hayas hecho una corrida, digamos, de una lubricación, digamos. Ah, sí, exacto. Ajá, eso sería como tal vez el después pongamos, de ver qué lubricantes son los que vamos a usar, después de realizar tal Entonces, vez. únicamente tener claro acá que va a ser una recopilación de datos de dependiendo de la frecuencia que vos vas a establecer por esa lubricación, ¿me entendés? Ujú, Porque al momento de establecer el mantenimiento de lubricación, vos vas a establecer, digamos, aplicaste el sábado, entonces tu toma de datos se tienen que dar durante todo el periodo hasta la otra lubricación, ¿me entendés? Hasta que exista el otro mantenimiento. ujú. ¿Ya me entendiste? Para que Pues, tengas claro bien, o sea, no tenés, o sea, hiciste el mantenimiento, bueno, tomás tu, no solo vas a ir a tomar un dato, no, tienes que ujú. tener un tiempo estipulado hasta la otra frecuencia, o sea, hasta cuando te toque el otro, la otra lubricación o el plan de mantenimiento que estás dando. Ok, o sea, por decirle, por ejemplo, si lo hice ahorita en un mes, digamos, hoy 14, digamos, el 14 de octubre hago el otro mantenimiento, o sea, tomo el dato hoy 14, eso es lo que lo entiendo, y el otro 14 de octubre tomo el otro dato, o sea, como para ir comparando, No, pongámosle en este el lapso de... periodo, o sea que en- tu periodo de datos válidos va a ser, o sea, vos suponete, aplicaste lubricación 14 de enero, Ujú, pero vos ya estipulaste que tu segunda lubricación la vas a hacer el 15 de febrero. ujú. Entonces vos tenés que empezar día 15 de enero, eh, eh, lo que vas a medir, en este caso vas a medir el MTBF, va tiempo medio entre fallas. Ajá, Entonces, correcto. ese porcentaje tiene que estar con base a ese mes, digamos. No sé si me entendés. Ujú, Con ese mes, o sea, no puedes tomar datos porque la OTSI ya el 15 de febrero volvés a lubricar, ujú. entonces ya pertenecen a datos de ese mes. Ah, ¿Cómo ya lo entendí. cara eso? O sea, que tengo que tomar datos en medio del 15 de enero digamos, al 14 de febrero, tengo que ver, o sea, ir tomando datos, o sea, tal vez cada semana como para irlo haciendo una Exactamente, representación. o ver los registros, porque ahí te puedes basar en registros, como es una investigación. Entonces, lo que tendrías que hacer es, vos vas a tener control de tu investigación. Entonces, como Ujú, aquí vas a hacer una prueba después de haber aplicado ese mantenimiento, eso es lo que yo entiendo, que vos ujú, vas a aplicar los conceptos que vas a plantear de mantenimiento, vas a decir, se va a lubricar acá, se va a lubricar esto y esto y esto. Voy a detectar que cambió. ¿Va? ujú. Entonces, vos tenés que venir y decir, muy bien, entonces yo me voy, señores, pero yo lo que sí necesito es que mi investigación dura 5 meses. Entonces, por favor, ¿qué dice el plan? El plan de mantenimiento dice que ustedes tienen que lubricar esto mensualmente. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, por favor, lubrican, porque si no, ya no tiene validez tus datos. Entonces, de enero a febrero, vos regresás ahí por enero, febrero, marzo, abril, mayo, regresás en abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio regresás vos a recopilar tu información, si es que no vas a estar día a día ahí vos, agarrar los Ujú. registros. Entonces, el primer promedio entre fallas, el tiempo medio entre fallas que tenés que tomar es el periodo
de enero a febrero. Ujú. ¿Cuánto tenés que sacar ese MTBF? Después de febrero a marzo, tienes que sacar eso. Ahora, si se cumplió bien, que cada mes hicieron el mantenimiento, lo puedes hacer de una sola medición, de enero hasta junio. Establecer el tiempo, ¿cómo es? MTBF de enero a junio. O lo puedes hacer mensual. Ah, ya lo Entonces, entendí. pero sí tiene que haber un rango de tiempo. Ah, ok, entonces sí puedo poner, digamos, bueno, podría poner, creo que me funcionaría mejor tener el periodo completo, o sea, así como usted me lo planteó la segunda vez, de enero a junio, por decirlo así. Ajá, de enero a julio. Entonces, va, mira, pues ahora lo que yo te pregunto, coloca ahí a la par, salite de la matriz, o sea, no te salgas, sino donde dice estadística descriptiva, a la par, en ese cuadrito que no está marcado, Ay, ajá. ¿qué datos necesitas medir para sacar el MTBF? ¿Qué datos necesitas? O sea, vos aplicaste la lubricación, ahora quiero que coloques ahí qué datos tenés que medir. Ya averiguaste eso. ¿Qué, qué datos necesita el MTBF? Bueno, pues digamos, ahí sí tal vez los tiempos entre falla, más o menos lo había visto, o sea, tal vez como los paros que si voy a tener durante este periodo, ¿cuántos paros voy a tener más o menos? O sea, como, O sea que digamos, necesitas que necesitas establecer un formato que te diga día lunes cuántos paros hubieron, me imagino. ujú. Sí, Eh, como para ir sacando esos tiempos. ah, y cuánto paró, cuánto de tiempo hubo cada paro. Ujú, Eso lo tenés que tener claro. Y lo vas a hacer y entonces vos le dejas ese formato a una persona que te lo tiene que registrar porque si no, no tiene validez bueno, uno a la larga, pues vos te vas a engañar, y vas a presentar datos que no son. Imagínate que una semana no está el trabajador que vos le dijiste que te llevara ese control mira, cuando es algo que vos vas a implementar y a veces, mira, es que necesito que me llenes esto, por favor, le decís a un trabajador, pero como no es de él y a él no le afecta su trabajo, puede que la máquina paró y no te lo registró, no sé si me entendés. ujú. No, que en mi caso, pues digamos, pues como estoy aquí en la planta, o trabajo aquí en la industria farmacéutica, o en Ajá, este laboratorio, pues realmente sí puedo llevar como el control de los pues lo equipos, puedes ¿va? llevar. Ajá, Muy bien. Entonces ahora solo hacete tu formatito, que es el que vas a tener desde enero a junio ahí, y vas a ujú, decir, bueno, hoy hubo un paro de tantos minutos. ujú, O los datos que necesites para establecer ese MTB, ujú. Ah, ¿ya? ok. Ujú, Eso es lo que tenés que tener claro. De ahí todo tiene coherencia. Es una ok. matriz cuantitativa, es una definición de tiempo entre fallas, eh, es razón, un análisis de tiempos, este, porque vas a utilizar cronómetro, no hay para dónde, es un análisis de tiempos. Entonces ahí también en formato de registro, también colocarle ahí de una vez tu cronómetro, ¿verdad? Porque no hay para dónde, tenés que cronometrar el tiempo. Igual como me puso lo de ver apéndice X, ¿verdad? Creo que es Exacto. como un tipo de registro. Entonces, ese registro es el que te va a ayudar a vos desde enero a empezar a tomar los datos que necesites. Muy bien, el otro es disponibilidad de los equipos. Entonces, porcentaje, yo creo que la disponibilidad, tenés ahí la formulita de disponibilidad, ¿no? No, ahorita no la tengo, creo que por ahí ahorita, digamos, tal vez ahorita en la mano no, pero Yo sí. creo que son horas de producción menos horas de tiempo de paro dividido horas de producción, algo así. Algo así creo que sí, pero sí Algo tengo así. ahí Eh, los documentos. Entonces, lo mismo. Lo mismo, tu formato que te va a indicar, pero establecer si vas a dar ese porcentaje mensual o en tu caso sería, porque yo les digo, por lo menos 6 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque ustedes en julio o en agosto ya tienen que estar en seminario 3 redactando su informe final, ¿me entendés? Ah, ya, ya. O sea, entonces sí Entonces, por lo sería menos como seis la meses de disponibilidad de investigación. estos 5 meses más o menos.
exacto, o si querés, por eso es que está donde dice en la última columna, donde dice Tabulación, ¿no? la tabulación. Ujú. Entonces, vos te vas a imaginar, si vas a dar ese dato, yo en mi caso lo daría mensual para tener una buena grafiquita ahí. Entonces diría yo, mes de enero, mi disponibilidad de maquinaria fue tanta. El mes de febrero, o mes uno, ¿va? Mes uno, mi disponibilidad fue, este, tanto por ciento. Y así me voy, entonces yo lo que yo propondría ahí una gráfica de tendencia. Ah, gráfica de En el tendencia. eje X, meses, y en el eje Y, porcentaje de disponibilidad. Entonces ahí vas a ver vos eh, la tendencia, o sea, si en qué mes, y entonces ya eso te sirve también, qué pasó en ese mes, ¿va? ¿Por Ujú. qué la máquina no aplicaron el mantenimiento? O si lo aplicaron, ¿por qué ahí subió y aquí no? Entonces, Ya. yo lo analizaría de esa manera, ¿verdad? No No, sé. no, no está bien, ¿no? Con la idea que me dio, también, no, también me ayuda. Ujú. Ahora, solo tengo una duda, o sea, a la hora de hacerlo así, bueno, esta parte mensual de disponibilidad, prácticamente también la ocurrencia de falla la tendría que ir haciendo como más o menos mensual, como para que vayan teniendo como Exacto, pues cierta te digo relación, yo, ¿verdad? eso tenés que imaginarte lo, No sé, sí. cómo Bueno, porque obtendrías. una infiere con la otra, si tuve falla, mi disponibilidad también va pues, a ver afectada. Sí, van de Ah, la mano. Entonces, exacto. para mí que debería serlo mensual. Va, Mensual bueno. dar tu MTBF. Entonces, en el eje de las X, meses, mes uno, mes 2, mes 3, y en el eje de las Y, tu MTBF, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Entonces ahí generas una muy bonita gráfica de tendencia. ¿Qué Ujú, está pasando con el MTF, verdad? ujú, Si se supone, entonces vos lo que tendrías que hacer es ir a los registros y ver por lo menos el MTBF, ahí lo tendrías que analizar vos, ver cómo puedes generar una gráfica por lo menos del año 2015, hacerte de cuenta, ujú. y compararla un poquito con la gráfica después 2022. de que vos propusiste eso. Si hubo cambio o no, se mantiene igual o qué Ah, pasó, ok. pero eso ya es cuestión tuya. Y si lo Ujú, querés agregar, lujo para discutir resultados. Miren, se cumplió con el objetivo uno realizando una prueba de ujú, 6 meses, la cual consistía, se aplicaron todos los conceptos del plan propuesto, que era engrasar esto mensualmente o según la frecuencia que establecía cada 2 meses. Y ujú. se obtuvo esta gráfica en esos 6 meses de MTBF y se obtuvo esta tendencia, ¿vean? Mes uno, mes 2, mes 3 con un MTF tal vez de, no sé cuánto, hagamos de 10. ¿Va? Vamos. Y después, para analizar, para analizar los resultados, también se llevó a cabo una misma gráfica del 2015, donde se ve que aplicando el mantenimiento sí tuvo una inferencia, ya que pues hubo un mejor MTF, ¿verdad? No sé cómo lo podrías decir ahí, ¿verdad? No Ya. sé si me comprendes más o menos. Ujú. ¿Sí? Eso sería. De ahí tiene coherencia todo lo que estableciste. Suponete la disponibilidad, porcentaje, no es para dónde. Ujú. MTF, yo no he trabajado MTBF tiempo entre la verdad no lo he trabajado. No sé cómo es que Yo casi que yo, también es la primera vez, pero todo le voy a estar leyendo un poquito más ah, de esto. sí, ahora lo que sí yo he trabajado es disponibilidad. Ese es el único indicador que yo tengo de mantenimiento acá en la planta. Porque Ah, ok. con eso, si yo miro que estoy en una disponibilidad de máquina del mes de febrero, 70%, ¿qué pasó? Ah, yo tengo que estar en una disponibilidad de 95%, o sea que diario tengo que estar produciendo, pues no me puedo permitir Exacto. de parar, ¿va? Entonces, ese es mi único indicador que yo manejo acá y los otros, la verdad, no los he manejado, ¿para qué te voy a mentir, verdad? Pero es Ya, de ya. saber qué datos tenés que analizar. No, no, Entonces, perfecto. ya, Ujú, en mi caso, pues yo analizo, pues que en disponibilidad de la máquina, pues necesito que esa está disponible 8 horas en un turno. ujú. Y entonces yo mido cuánto, si hubo paro en esas 8 horas.
Entonces, y esos son mis datos que yo necesito. Y con base a eso saco mi disponibilidad mensual. Ya que es lo que vos vas a hacer, ¿verdad? A la larga. No hay para dónde. Ah, ok, perfecto. Estamos, entonces. Bueno, entonces ahí estamos, Julio. Cualquier cosa, ahí estamos a la hora. Como gracias, Inge. Ajá, ahí estamos. Va, Y perfecto, muchas solo gracias por la ayuda también. Ahí enfócate me en hacer aclaró varias eso, sí. cosas. Enfócate en hacer, donde decís formato. Bueno, aquí donde dice, si ya tenés historial, tomale una foto, ahí sí que al libro de actas, no sé qué utilizan ahí, ¿verdad? Y verán, Ajá. ese es el formato que vas a usar, ¿ya? Porque es un historial que ya está. Ya tienen que tener ahí un registro, ¿va? Ya, pero todo lo tenés que Ah, tener ya, claro ya. ya. ¿Qué instrumento vas a ir a utilizar el 1 de enero? Mm, ¿Ya? mm, Bueno, entonces ahí estamos, Julio. Gracias ahí. ah, ok. Ujú. Ah, ok, ok. Estamos. Me Estamos ahí a la aclaró orden. bastante. No, gracias, Y gracias. dale, porque eso tiene que tener. Entonces, gracias, la vez, Inge. Ojalá compartir ahorita. Va, ahí estamos, Julio, gracias. Tal, buenas Gracias, noches. Inge. Buenas noches, Para ver si podría revisar lo de la matriz. y Luis Alberto Calmo. Sí, Voy a darte aquí la opción. Ahí estamos. aquí estaría. Solo que yo creo que sí estoy algo perdido con eso, revisando las otras de los compañeros. Vamos a revisar. Vos estás trabajando en lo de mm, los remolques, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces dice, los específicos ya no consideras vos que ya no los vas a mover. No, eso ya no. Ahí los tenés claro, Luis, los tenés claro. Va, muy Sí, bien, porque eso los tenés que copy-paste en esta matriz y bueno, entonces, los objetivos específicos. El primero es describir las causas que originan fallas estructurales en equipos de arrastre tipo semi-remolque. Bueno, escribir las causas. Las causas. Bueno, entonces vos estableces como variable el límite elástico de los materiales, ajá. diseño de uniones y concentración de tensión. Bueno, esa causa del límite elástico, solo te pregunto, ¿cómo lo ves así? ¿Cómo podrías detectar, bueno, hubo tal falla y vos decís, bueno, eso fue por el límite elástico, ¿cómo lo verías? Así ya en el campo de trabajo. Porque dependiendo del tipo de acero con el que se construya, así va a ser cuánta deformación va a soportar la estructura del equipo. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, el límite elástico de materiales. Cuantitativo. ¿Vas a hacer alguna prueba o solo? Es con análisis de elementos finitos. Ah, bueno, Ujú. ¿esa dónde la vas a hacer o se hace en campo? ¿Cómo? Es con software
de diseño CAD. O sea que no es que agarres el material y vayas a ir a hacer una prueba de límite elástico a un laboratorio. No, porque esas pruebas, digamos que ya están hechas, digamos. Eso podría yo basarme solo como para bibliografía o algo así. Que no me queda claro el diseño de concentración de funciones. Permitime, solo quiero ver algo acá. Ok. Bueno, entonces en sí todo te lo da el simulador, ¿verdad? Sí O da sea, ciertos datos. el primer objetivo, esas tres variables, te da resultado análisis de elementos finitos, ¿va? Sí, lo que pasa es que como por lo mismo de las tres variables, tengo que hacer diferentes pruebas, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Una con diferentes tipos de materiales, otra con uniones soldadas o atornilladas, y ahí mismo verificar la concentración de tensión. Ajá. Ahora voy, ¿qué datos? Cuando suponete yo te digo ahorita, mira, necesito que me hagas, utilizando análisis de elementos finitos, necesito que me determines el límite elástico. ¿Qué datos metes ahí? Ahí se ingresan el material y el mismo material, sus propiedades, ahí está el límite elástico, ¿verdad? Entonces ahí en el programa se ingresan las cargas, las que llevaría la estructura Ujú. y sus puntos de fijación y todo ahí sí que todo, las definiciones de cómo va a estar soportada la estructura y ya se realiza el análisis. Y te da, pues, suponete para que digas que esté correcto el límite elástico, te tiene que dar menos de 250 Ese sería el megapascal, mínimo, ajá. es el mismo. Ujú. Y ahí el programa indica qué tanto se llega a ese límite. Bueno, pero a lo que voy es, eh, vos tendrías que averiguar ahí, ahí sí que qué acero es el que estás usando en las estructuras, ¿no? Ajá, por eso aquí en técnica le puse investigación de aceros más usados para fabricar. Ah, pero, o sea, por eso voy, ¿no? Vos tenés esos, o sea, lo que yo necesito es, mm, pues, investigación. Entonces, tu técnica es que, ¿cómo te dijera yo? Estos semirremolques
que me estás diciendo, traerán alguna ficha técnica que diga, este está hecho de este material, a eso me refiero. Algunos fabricantes Ahí sí le está, agregan esa información. ahí está. Entonces, imagínate que yo te llevo un semirremolque y te digo, y, ¿qué harías si yo te llevo un semirremolque y yo te digo, mira, y vos me decís, no, fíjate que primero tenés que hacer una prueba de límite elástica. ¿Cómo averiguarías de qué material es ese semirremolque que yo te llevé? Solo así no, no se puede hacer, ¿verdad? Así a simple Es que vista. ese es el Como eso ya, dilema. ya son datos de los fabricantes y ellos son los que determinan qué información dan a los clientes, por así decirlo, ¿verdad? Exacto, porque entonces vos lo que tenés que utilizar es, ¿cómo te dijera yo? El acero con el que vos contás. Ah, por eso se va a hacer la investigación de los que se utilizan normalmente aquí en Guatemala, Latinoamérica, ¿verdad? Sí, pues, Ujú. bueno, entonces sí, me parece, porque mira, lo ideal ahí, y yo por eso a eso quería llegar antes de dar mi punto de vista, para cumplir con esta variable, para decir yo excluir las causas, yo vengo y mira, pues, ¿cómo sería el procedimiento ideal, el ideal para esta medición? Bueno, sigamos. Actualmente tengo 10 semirremolques. Muy bien. Yo necesito realizar una prueba de límite elástico. Muy bien. Entonces, yo le digo a un compañero o a algún operario, un trabajador, o voy yo a donde están los semirremolques y ahí sí que tengo que extraer un pedacito de metal de lo que yo voy a analizar. Extraigo ese pedazo de metal y lo mando a algún laboratorio a que me caracterice ese acero, que me diga, bueno, este tiene tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto y tanto por ciento de esto. Con esos datos son los que, pues te preguntaba, ¿qué datos te pide ese análisis de elementos finitos? Entonces, eh, con esos datos son los que yo tendría que colocar en el simulador y entonces ahí sí me va a dar el límite elástico del semirremolque que yo estoy analizando o de uno de los que están en mi predio. No sé si me entendés. Sí, pero eso sería más como para ver los que se están haciendo, digamos, pero como esta es una propuesta para ver cuáles podrían ser las causas, no ¿Cuáles tanto podrían así ser? lo que ya ocurrió, digamos. Entonces, sería de probar esos distintos materiales que yo ya tengo ahí tres, digamos, que serían los más comunes, y ya de ahí a calcular El lo de... límite elástico de esos materiales. Ajá. De esos materiales. Muy bien. Ujú. Bien, entonces, sí, sí, sí es válido, sí, sí es válido. Eh, bueno, ¿y cómo vas bueno, ahí presentar tabla de esfuerzos? Esa tabla me imagino que la generaste una vez del simulador. Esa la voy a generar en Excel. Ah, bueno, en Excel. Ajá. Sí, pues, bueno, límite elástico de los materiales. Bueno, ahora vamos bueno, eso ya me quedó claro a mí. Entonces aquí lo que vos vas a dar es un resultado de, de la variable límite elástica ingresando datos que vos vas a investigar. Eso es lo que yo entiendo. Ajá, sí. Ingresando datos que Porque vas. depende de la capacidad del equipo, así va a ser las Mira, ¿y especificaciones. qué datos del acero te pide esa simulación? Así es una pregunta. Este, como en el software, ahí le ingresa uno qué tipo de materiales y ahí carga todos sus propiedades físicas, límite elástico, límite de fluencia, módulo de Young, todo eso, ¿verdad?
ahí mismo el programa toma toda esa información y ahí ya se encarga O el sea, no resto. es que vos metas, bueno, tengo un tanto por ciento de carbono, un metal que tiene, un acero que tiene tanto por ciento de carbono, No, tanto. ahí uno, por ejemplo, ingresa al material, por ejemplo, el ACTMA36 Ajá. y ahí ya tiene sus propiedades y ya no es necesario meterle porcentaje de carbono ni de otra aleación. Ah, bueno, límite gas. Bien, entonces, sí está perfecto. O sea que vos ahí analizarías, este, vas a ir a Sí, investigar, muy bien. ajá, Y esos tres materiales que ya más o menos ya investigaste, ¿verdad? sí. Los vas a colocar y vas a dar tus resultados. Y Sí, su, digamos, su factor de seguridad sí, pues, de eso. sí, ahí está. Bueno, ahora el diseño de uniones es otra causa, ¿verdad? Ajá, Sería otra variable de podría causa, ser. Ajá. o posible causa. Entonces, eh, ahí, ahí qué datos metes, ahí qué datos metes en el simulador. Ahí ya es en sí el tipo de unión, por ejemplo, al momento de hacer el diseño se coloca ya sea las vigas o los perfiles así ya directamente soldados o se diseñan con pernos, ¿verdad? Y Ajá. ahí ya es cabal ver este segunda variable, por así decirlo, ¿verdad? Para ver cómo se comportan entre uno y otro. Ujú. Entonces, tu indicador va a ser, Soldadas atornilladas para ver cuál de las dos se comporta mejor para el diseño. yo lo estoy analizando acá. Sí, vas a establecer si son soldadas o atornilladas. Eh, soldadas o atornilladas. Entonces, tu escala de medición, comportamiento de la unión, dice. La escala de medición, comportamiento de la unión. Pero creo que la seguí. Eh, Fíjate que aquí en tu indicador tendría que ser comportamiento de la unión. El comportamiento. Sí, ahorita te voy a explicar un poquito. Tendría que ser comportamiento de la unión y ¿cómo está aquí? Entonces, ahorita, apuntarlo ahí, ahorita vamos a ver. Tendría que ser comportamiento de la unión y la escala de medición, La deformación, ¿o no? la deformación. Sí, este, esa, ese nivel de deformación que se da, no sé cómo se indica ahí, alto, bajo, medio. Y ahí es por medida de milímetros o pulgadas, ¿no? ¿Qué tanto se deforma? Ah, va. Entonces sí, Ajá. tendría que ser, sí, ahí sí que nivel de deformación, ¿verdad? Nivel o no sé cómo podrías establecerle ahí, nivel de deformación. Mm, sí. Ujú, Ujú. Y tu instrumento pues va a ser el simulador sí. y la técnica es una deformación de la unión que usa, sí. Sí, entonces sí, únicamente. Entonces ahí, este,
variable diseño de las uniones cualitativa. Las indicadores. Escala de medición. Bien, ahí estamos, pues. Sí, voy a Sí. cranear bien esto. Sí, sí tiene que, ahí tienes que dar el nivel de deformación. Ujú. Bueno, tal vez es que sí está algo complejo. ¿Por qué? Porque, mira, pues, voy a decir, se ve sencillo, pero hallarle la coherencia es lo difícil. Sí. Vos estás diciendo que vas a analizar una variable que se llama diseño de uniones. La estás Ujú. definiendo como cualitativa. Sí. La definís como la unión entre miembros de una estructura de acero. Eso está perfectamente correcto. Entonces, tu indicador tiene que ser, tu indicador tendría que ser el tipo de unión, ¿ya? Entonces, ponerle ahí en observaciones, nuevamente, ahí en ese tu cuadro de comentarios. Si lo seguimos con esa coherencia a la que venís, mira, diseño de uniones es una variable cualitativa, es la unión, entonces tu indicador tendría que ser el tipo de unión. Así Eso va como a lo ser tengo. el tipo de unión va a ser tu indicador. Tu escala de medición es si es soldada o atornillada. Ujú. Entonces, tu técnica, tu técnica tendría que ser observación y tu instrumento un formato. Así es, partiendo de esto. Entonces, a como lo querés ver vos, que lo querés vos es obtener este, la deformación. Entonces, tu indicador tendría que ser, mira, pues entonces, si vos vas a utilizar este análisis de elementos finitos, entonces tu variable tendría que ser diseño de uniones. Tu tipo de variable cuantitativa. Las uniones entre los miembros de una estructura de acero. Está correcta, pero ahora vos vas a establecer que tu indicador va a ser Este, porcentaje de deformación o número de deformación. No sé cómo es que se indica la deformación. Yo le colocaría ahí porcentaje de deformación o deformación. Ahí tendría que ser deformación. Tu escala de medición va a ser de dónde a dónde. O sea, 0% de deformación, 20% de deformación, 10%, según la escala que te dé este análisis de instrumentos finitos. Cuando vos le coloques clic, analíceme por favor deformación. Así como colocaste acá mínimo 250 megapascales, ahí allá arriba tendríamos que cambiar. Ya me di cuenta que también hay no está correcto. Entonces, aquí en escala de medición, eh, no sé cómo te da la deformación, no sé si rango de 10 a 20 o rango de 1 a, no sé cómo se te presenta la deformación del simulador. Muy bien, entonces, ahora sí, técnica, la deformación de la unión, que es la que utiliza el simulador. Y tu instrumento, el simulador. Entonces ahí sí ya tiene coherencia. Mira, diseño de uniones es tu variable. Es cuantitativa. El diseño de uniones se refiere a cómo están unidas dos partes de una estructura.
Tu indicador va a ser el porcentaje de deformación, tu escala de medición según cómo la dé el sistema, un rango Ajá, o un número de 1 a 10, no sé cómo lo da. Entonces, ajá, y tu técnica es la deformación de la unión, que es la técnica ya está inmersa en el software, ¿verdad? Porque ellos sí, ya le metieron ahí qué es lo que debe, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que analizar. sí. Entonces, y tu instrumento es el análisis de elementos finitos. Entonces, ahora, solo quiero ver algo antes de seguir con. Exacto. Entonces, andate ahí, tenés ahí, bueno, si tenés, pone ahí análisis de elementos finitos y me decís qué te dice, si es una técnica o un instrumento. Ahí en Google. Análisis. Pone ahí análisis de elementos finitos y ahí te tiene que decir si es una técnica o es un instrumento. Es una técnica. Exacto. Entonces, análisis de elementos finitos lo tenés que colocar acá donde dice técnica, porque yo no, eso es lo que dice la bibliografía. Ujú. Análisis de elementos finitos es la técnica. ¿Y qué considerás vos que va a ser el instrumento entonces? El Sí. software. Ah, el software. El software sería el instrumento, no hay para dónde. Sí, pues. Y eso sería para todos estos tres. Para todos, exactamente, esos tres. La técnica sería análisis de elementos finitos y el instrumento sería el software. No sé si tiene un nombre de una vez específico, ponerle el nombre específico del software que vas a usar. Ah, bien. Porque el software utiliza esa técnica de elementos finitos para dar sus resultados. Sí. Entonces ahí sí ya está mejor. Igual, igual acá, entonces arribita únicamente, ahí lo tenés bien cuantitativa, pero en indicador tenés que colocar Sería cambiar estos dos. exactamente propiedad física en megapascales y Ujú. escala de 0 a 250 megapascales aceptable, ¿verdad? Sí, pues. Ahí estás. Entonces ahí está más eh, la técnica, pues ahí lo dice, ¿va? Por eso quería, yo te pedí un momento para ver si era técnica y coloqué ahí y sí dice que es técnica. Ujú. Entonces, abajo entonces, concentración de tensiones, puntos de cantidad, lo mismo, ¿verdad? Análisis de elementos finitos, software, SolidWorks. Ujú. Y ahí vos ya te imaginas tus datos, ¿va? Porque me imagino que ya has trabajado con ese software. Ya. Entonces sabes más o menos qué datos te dan y cómo los puedes presentar, ¿verdad? Ajá, sí. Ahí estamos. ¿Te, ¿Te parece así el cambio que hicimos? No, sí, sí. Sí, es que cabal en eso estaba algo Está- perdido. Que no- está- Ahí sí que se entiende más. Ujú. Muy bien, entonces ahí con eso ya le das cumplimiento a las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos que originan las fallas de estructuras de nivel? Describir las causas que originan las estructuras de equipos. Entonces tus causas no van a estar en función de decir el límite elástico, diseño de uniones, no. Van a estar en función de decir eh, según ese material si soportan esas condiciones, ¿no? Ujú. Según los resultados que vas a obtener. Pero sí, ahí está, ahí hay coherencia, ahí hay coherencia, ahí hay una mejor coherencia. Muy bien, ahora vamos con categorizar los tipos de fallas estructurales que se suelen presentar, que suelen. Ahí yo creo que hay que
borrar ahí en el objetivo, también en tu documento, que C, categorizar los tipos de fallas estructurales que suelen presentarse en equipos de arrastre tipo Remiremont. Presentarse. Ahí está. Eso también lo tendrías que cambiar en tu documento. Y Ya. categorizar los tipos de fallas estructurales que suelen presentarse en equipo de arrastre de categorizados. Ahí, ¿qué vas a utilizar? Vas a fallas de estructuras de acero. Ahí es cualitativa. Ujú. Sí, me parece. Entonces ahí, tu indicador. Bueno, aquí vamos a mejorar un poquito. Fallas de estructuras de acero. Es una, te vas a enfocar en que es cualitativa, muy bien. Entonces, según el tipo de unión, las fallas. Definición. Falla de estructura. Bueno, aquí vamos a mejorar tu definición. Fallas, fallas en estructuras de acero. Entonces, tu definición, vamos a poner como, si querés lo pones ahí como observación, fallas en estructuras de acero, la definición va a ser, fallas, espérame. Fallas. Permitime, vamos a ver. Solo va a haber algo aquí ahora. Ya encontré algo aquí. Entonces le vamos a fallas. Según aquí una pequeña definición dice que es evento inesperado que implican el mal funcionamiento de una. Entonces, el mal funcionamiento de la estructura de acero. Ujú. Vamos a clasificarla, ¿verdad? Entonces tu definición tiene que ser esa. Ahora sí, lo que le mencionaba al otro compañero, para clasificar, porque ahí vos pusiste categorizar, que es como una clasificación, me imagino yo, Sí. ¿ya? Entonces, ahí sí, entonces va a ser, tu indicador va a ser según el tipo de unión o esfuerzo presente. Aquí Eso en, tiene que ser tu indicador, según lo que pusiste casi como definición de la variable. Vas a categorizar en función del tipo de unión o esfuerzo presente. ujú. Bueno, entonces tu escala de medición ahí tenés que definir una escala. Entonces, me imagino que esa escala va a estar con base en esa norma ANSI ISC 360-16, ¿no? Sí, ahí hay clasificación de algunas fallas. Entonces, mira qué rangos les dan ahí, o sea, cómo se mide eso, porque me imagino que ahí se basan en importante, no importante o poco importante, porque
Según a lo que veo, es una categorización. Vos vas a decir, estas fallas son fatales, estas fallas, o como lo hicimos con el otro compañero iba a clasificar sus fallas según horas de paro. Ajá. Entonces le iba a clasificar, tengo las tales fallas y las clasifico en función de que estas me dan 8 horas de paro. Estas las clasifico entonces establecimos un rango que decía de 0 a 8, fallas críticas, de 8 en adelante fallas fatales, algo así, ¿verdad? Entonces aquí tienes que establecer esa escala de medición. Pero como ya estableciste acá que esto es cualitativo, Ajá. entonces en función del tipo de unión esfuerzo, entonces tendría que ser, tu escala de medición tendría que ser tipo de unión o esfuerzo. Sí, cabal, porque así está en esa norma, según Sí, el tipo de unión y cómo es sí, la tu escala carga. de medición tendría que ser también tipo de unión o esfuerzo. Tipo de unión o esfuerzo. Entonces ahora tu técnica sí, está correcta, vas a basar en esta norma. Ahora mi pregunta es, eh, el diseño CAD, dice ahí, ¿a qué te referís con ese diseño? Ahí lo que estaba pensando era en hacer la misma tabla, digamos, o sea, tomar las fallas que muestra la norma y tal vez analizarlas en el programa de ese diseño, ¿verdad? Y agregar Mm. así como una pequeña gráfica o, o figura ahí para mostrar cómo podría fallar. Ah, bueno, pues sí, sí, está bien, sí, está bien, me Ujú. parece. Está bueno. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí no hay pierde. Simular los escenarios de falla. Entonces, para simular el escenario de falla, mediante un software CAD. Entonces aquí, cuando decís diseño CAD, ¿a qué te referís con eso? A todo lo anterior, digamos, del tipo de unión, materiales y todo eso, ¿verdad? Las medidas, Sí, pues, ujú, cómo afectan. todo eso tenés que meterlo al software, digamos, Sí, ujú, todo ese diseño. así es. Entonces, el diseño, Sí, porque de hecho tengo que crear un diseño, ¿verdad? ajá, Ajá. sí, pues, entonces, simular los escenarios. Entonces, vos estás asumiendo que tus escenarios son los posibles materiales de fabricación, Ajá, el son posible los, diseño y las posibles fatigas estructurales. ajá, exactamente. Eso es lo que tenés que definir. Ujú. Entonces, ajá, exactamente. Se someten a cargas, indicador. Entonces, solo recordaba cambiar únicamente software Esto, es el instrumento y ajá. análisis Pasarlo. finito es la técnica para los tres. Sí, cabrón. ¿Sí?
Bueno, ahí está, me parece, fíjate vos. Ahí está, entonces, lo importante es que tengas claro, este, bueno, vamos a ver, materiales de fabricación, el indicador tipo de acero, fabricar estructuras metálicas, ya alta, muy alta resistencia, muy bien. Sí, bueno, ahí estamos, Carlos, yo creo que ahí estamos, Sí. ahí está, sí, yo pienso que ahí es de que si puedes empezar a hacer la investigación, empezala, ¿va? Porque no te esperes hasta enero, ¿vi? Sí, Pero lo bueno, ahorita lo que importante, estoy haciendo es la bibliografía. ajá, ahorita, ¿cómo Marco vas con el teórico, marco teórico? ¿No has adelantado nada? ajá, eso es lo que le estaba diciendo, que el marco teórico es lo que he adelantado ahorita. Exacto, entonces mira, el marco teórico, ahorita solo hablé yo el sábado de una pequeña definición, conceptos importantes, va. Pero para que vayas adelantando en el marco teórico, porque esta creo que ya la afinamos bien, pues a partir de esto, considero que ya puedes hacer ahí, este, porque yo creo que sí me subiste ya el esquema, ¿va? O Eh, no, no fuiste vos, creo que, porque solo una persona, pero me subió. Subí pero No, como hay que ya lo colocó, agregarle los párrafos, ajá, ajá, esto arriba. que está necesidades. Exacto. Aquí afinaste vos tu matriz, entonces ya solo agregás ciertos párrafos ahí. Ahí más o menos subió una plantilla en la clase uno. Solo más o menos ahí dice qué lleva más o menos cada párrafo, porque la relación va. Sino también en la presentación que les subí de la última clase, ahí indica qué tenemos que poner de cada párrafo. Ah, Pero ya. es en sí, es una relación entre el planteamiento del problema y la metodología, que en este caso tu metodología es la matriz de coherencia. O sea, es a grandes rasgos, ahí regresa a tu matriz de coherencia. Tu metodología es esta, mira, es esto. Ajá. Eh, Tu técnica, tu instrumento y tu plan de tabulación y qué vas a medir. Esa es tu metodología, o sea, entonces aquí en tu esquema de solución, pues ya sabes, bueno, para darle cumplimiento al objetivo 1, yo voy a ir a hacer una técnica de análisis de elementos finitos, utilizando el software tal y lo voy a tabular de esta manera. Esa es tu metodología, ¿no? Así resumidamente como un esquema de solución. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso es que el esquema de solución es únicamente colocar los objetivos y lo que yo les coloqué ahí, técnica, instrumento y tabulación. No recuerdo, variable creo que les puse también, no, no recuerdo qué. Regresa ahí a tu esquema de solución. Ahorita. Entonces, ahí está, vamos a ver, como hicimos algunos arreglos, tal vez tendrías que arreglar ahí algo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, ahí estamos, mira, ahí está. Solo te recordás cómo consideras vos que podés poner ese esquema como tabla, como figura, como qué consideras. ¿Cómo así? No, no, no entendí. Cuando ya lo coloques, como ahí lo vas a dejar en el documento, ese esquema, ¿verdad? Ajá, Pero esto. yo te pregunto si eso es una tabla o es una figura. eh, ah, no sé en qué categoría entraría eso. Mira, yo creo que la vamos a dejar como, lo voy a buscar acá.
Tengo esto acá. Permitime. Figura. Como figura. Entonces, no sé si ya has colocado otras figuras en tu documento. No, de hecho, eso no hemos visto cómo se coloca. Va. Entonces, solo andate arriba, arriba y le vas a colocar como un título. Bueno, aquí, ahí abajo, ya que estás, bueno, andate arriba. Pero le vas a colocar fuente. Ahorita Es que solo no está necesito que pues, le coloques ahí puedes hacer un poquito pequeña la imagen y ponerle arriba, o en la página de arriba, y después lo bajas. Entonces ahí colocar, no llevas ninguna imagen, entonces colocarle imagen, imagen 1, ¿así? punto, y dejas 4 espacios, y le colocas esquema de solución. Donde dice imagen 1, colocarle negrita. ¿El uno también? Sí, al 1 también, imagen 1. Y eso bajalo, que sea el título de tu figura. Ahí está. Y lo centras. Ahí estamos. Te vas abajo. Ahí donde dale a la figura. Y ponerle insertar. Insertar como, no, que quede como entre un cuadro. No sé cómo podríamos colocarle ahí. O exacto. Así. Ahí está, eso. Y ahora fuente, dos puntos. Como vos lo hiciste, elaboración propia. Estamos, ¿va? También centrado. Después, bueno, ahí por el momento dejarlo así, después, o anda haciendo más pequeña para que cabal te coincida. Y colocar fuente, elaboración propia, colocarle punto. Y colocarlo en Arial 10. Entonces, esa fuente de elaboración propia tiene que estar eh, dos, dos espacios abajo de la figura. Dos enter. Sí, 2 enter abajo de la figura. No tiene que estar pegada a la figura, tiene que estar por lo menos 2 enter abajo de la figura. Ya. Pero eso ya cuando mejores ahí tu esquema, lo puedes copiar como figura y después lo puedes ir agrandando, porque así solo dejarlo como esquema, como que te da mucho espacio Sí, entre esos dos espacios grandes ahí. Podrías, cuando ya lo tengas bien hecho,
lo podés copiar y pegar como figura, y entonces ahí sí ya la recortas un poquito y está en vos también si le quieres poner colores o no, ¿verdad? Ahí ya es tu punto de Ah, vista. ya. Pero en tu caso sí ya puedes presentar el esquema bien detalladito porque yo considero que tu matriz tiene mucha coherencia y sí se enfoca a lo que tenés que hacer. Sí sabes qué vas a hacer, ¿verdad? Para cumplir cada objetivo. Y eso hay que entregarlo ahorita, Eso este sábado. este sábado. Eso Pero igual este también sábado. los párrafos. Sí, ahí te faltan algunos párrafos. Entonces, ¿Esto dónde dijo que estaba lo de los está párrafos? en la plataforma o en el Drive, donde dice clase número 4, hay una presentación. Si querés te la voy a presentar acá. Si la quito acá. Creo que esa no la subí. Así, está en la clase 3. Permíteme, pues te la voy a subir. Entonces, ¿puedes ver ahí mi presentación? Sí. Va, entonces, esta presentación está en el Drive clase 3 y también creo que la subí ahí a la plataforma. Entonces te vas hasta entonces aquí está, mira, necesitamos un párrafo de descripción de necesidades. Ujú. Necesitas un párrafo de cómo vas a resolver el problema. Necesitas un párrafo de por qué es factible hacer tu problema. ¿Por qué tiene validez técnica? En tu caso, va a tener validez técnica porque vos estás utilizando un simulador ya validado. Eso te da mucha validez técnica. Y plantear el esquema. Entonces, y aquí más adelante, yo coloco, mira, párrafo 1, está tu criterio, Ujú. porque como es una resolución, es una necesidades a cubrir, las necesidades vienen a partir del problema. Entonces, para adentrarnos a este apartado, por lo menos un párrafo opcional sobre el problema. Y como ese ya lo tenés, es únicamente casi de copiar, pegar, parafrasear un poquito. Te vas a planteamiento del problema y copiar, pegar un párrafo de 8 de la descripción del problema en general. Luego, el párrafo 2, aquí sí, descripción de las necesidades. A partir del párrafo anterior, vos definís qué necesidades vas vas a cubrir al momento de terminar tu investigación, ¿verdad? O para la empresa, ¿verdad? ¿Qué necesidades pretendes cubrir? Tienes que redactar un pequeño párrafo donde redactes esas necesidades. El establecer estas, en tu caso, este plan o encontrar las causas de falla para las estructuras tipo con esto, pues Ujú. cubrimos la necesidad de tal, pues ahí tenés que tener, ahí sí que enfocado netamente en el problema, qué necesidades pretendes cubrir, ¿verdad? Entonces aquí la presentación, aquí está claro, mira, el problema es un hecho, situación o cuestión que precisa de una solución. La necesidad es un estado de carencia percibida. Entonces, vos tenés que definir en ese párrafo esa carencia percibida. ¿Por qué vos estás por qué querés plantear un plan de mantenimiento de estructuras de semirremolque? ¿Cuál es la necesidad o cómo sería ahí? El estado de carencia, o sea, ¿por qué consideras vos qué carencia hay
que necesitas generar ese plan. Entonces, ese va a ser tu otro párrafo, párrafo 2. Y Ok. luego, en el párrafo 3, mira, pues en el párrafo 3, ¿cómo vas a cumplir con tus 3 objetivos? Pero aquí le voy a cambiar algo para que vos lo mires. Aquí es el resumen de tu esquema de solución. Entonces, en el párrafo 3, agarras tu esquema de solución y por eso ahí te tienen que generar por lo menos un párrafo. O sea, para cumplir con el objetivo 1, se establece tal cuestión, se va a utilizar una técnica, un instrumento, el resumen, y se Ujú. plantea tabular los datos de esa manera. En el párrafo 4 vas a definir por qué es factible. O sea, ¿por qué sí podés llevar a cabo? Pues se cuenta con el simulador, se cuenta con el material, se cuenta con esto, se cuenta con con, con información bibliográfica, entonces sí es factible llevar a cabo la investigación. Y en tu validez técnica te vas a basar netamente en el software. Se tiene una validez técnica debido a que los datos o los resultados se van a obtener a partir de un simulador, el cual me imagino que tiene que estar acreditado por alguna empresa o algo, o es el que más se utiliza, entonces son valores que sí son representativos. Y Ajá. entonces ahí ya generas tú este, lo que necesitamos en ese apartado. Ok. Vamos ahí. Sí, ahí estamos. En tu caso ya el esquema ya lo tenés, solo es de ajustarlo, hay algunos cambios que le hicimos, ¿va? Sí, pues sí, los párrafos. Y los párrafos, los párrafos. Cada que te Ok. tiene que salir por lo menos, con todo y el esquema, por lo menos unas tres páginas, ¿no? Ahí ya. O una página con el esquema, ¿verdad? Pero por lo menos tiene que ser unas 2 páginas. Hacerte cuenta que el esquema te lleva una página completa, ¿verdad? Sí, casi. Ajá. Y ya los otros párrafos por lo menos te lleva 1 y media. Dos, Sí, ¿verdad? Pues te digo que 3 paginitas de ese apartado. ok. Pero como te digo, ese apartado no sé por qué lo colocaron, porque es muy repetitivo Como de con la lo que es el justificación. planteamiento y metodología. Sí, pues. Se repite mucho, pero bueno, hay que ponerlo porque ahí sí que el reglamento lo establece, ¿verdad? Entonces, le tenemos que poner. Muy bien, Inge. Está bueno, Gracias por la ayuda. va, entonces ahí estamos, pues, Carlos. Ahí estamos, y Bien. dale ahí porque el sábado hay que entregar esta cuestión. Va, gracias. Feliz noche. Vaya, pues, feliz noche ahí. Vamos a la orden. Muy bien, compañeros. Entonces, solo voy a darle ahí una pequeña refacción, unos 5 minutos y regreso para que alguna otra persona ahí platiquemos un poco. ¿Les Está bien, parece? ingeniero, no tenga pena, con mucho gusto, buen provecho. Bueno, Y gracias. gracias de veras por todo su apoyo.
Muy bien, compañeros. ¿Alguien quisiera compartir ahí su trabajo para platicar un poquito? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Sergio? Por acá, si me permite, puedo compartir con ustedes el trabajo por donde voy. Bueno, está bueno. Ok, Solo que casi no te escucho. eh, déjeme ver qué puedo estar acá. Deme un segundo, pues. Tengo una computadora. No sé si ahora me escucha mejor. Casi Un igual, poco. pero bueno, ahí vamos a. ¿Ahora? Ahora sí, se escucha un poco más. Ok. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo, bueno, mi presentación y hice la matriz que usted nos solicitó en Excel. Tengo algunas dudas. No sé si podemos verlo. Voy a compartir mi pantalla. Sí, dale, dale. Este, Esta es mi matriz la matriz de coherencia que hicimos junto con el ingeniero Alegre. Ah, bueno, Entonces, yo estaba viendo ahí mis variables y tengo acá mi cuadro de variables. De la primera, no sé si ve mi pantalla. No sé si me escucha. Hola, hola. Creo que no. ¿Y ¿Me escucha, Inge? mande. ¿Me escucha? Mal. Permíteme, voy a probar de otra manera, tal vez. No, Ok. Voy a ver si logro arreglar acá yo también. ¿me escuchas ahí, no? Yo sí lo escucho perfectamente bien. Ah, bueno, dame, dame. Voy a hacer algo aquí.
Yo creo que ese es mi problema. No, este problema que yo tengo. Y no sé si me escucha mejor ahora. No me escucha. No me escucha, mire. Bien, te escucho un poquito ahí. Tengo mis audífonos, ya no quiero. Ahora ya no me escucha. Bueno, Ahora le escucho, ¿y usted me escucha a mí? bueno, bueno. Buenas, sí, sí. ¿Me escucha? No, hijo, yo creo que no. Hola. Fíjate, Sergio, que no te escucho. No sé si. Yo le escucho, hijo. Ah, bien, No sé si- ahorita ahora, fíjate. ahora sí me escucha. Ah, ok, perfecto. Entonces, le estaba mostrando mi pantalla. Logro compartir. ¿Me escucha, Inge? Inge, ¿me escucha? No sé si ahora me escucha, Inge.
Inge, no sé si me escucha. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahí le estoy compartiendo los objetivos generales y específicos de mi proyecto. Eh, no sé si los ve. Sí, ahorita lo estoy leyendo. Ah, ok, gracias. Ready for connection. Radio mode. Auxiliary mode. Bien. Bien. Entonces, Hice la puedes matriz, establecer ahí tu matriz. ingeniero. Entonces aquí tengo, No la deja compartir. no sé si la ve ahora. No, fíjate. No, permítame un segundo, voy a ver si. Ahora, ingeniero. Ahora sí. Ah, ok. Entonces, de acuerdo a las preguntas ¿cómo es que se llaman las preguntas, digamos, guías? Aquí está uno de los objetivos, perdón, los objetivos específicos. El primero es definir cuáles son los activos. Yo había puesto en mis variables estas cosas: instalaciones, antigüedad, disponibilidad, fisicidad y redundancia. Estas yo no veo que aporten mayor cosa, porque esta es cualitativa, es una condición de cómo está, y el indicador sería un estado, si está bien, regular o malo. Eso lo podría ver por inspección visual, ¿verdad? Y registrarlo en una ficha, en una hojita, presentarla como una gráfica de barras, no sé. O desechar o deshacerme de ella y no tomar eso como variable. No, está bien, está bien. Ahí, instalación. eh, ¿Dónde están ubicados o los activos? Digamos un tablero que está todo viejo y descuidado. exacto. Eh, la antigüedad es en años, ¿verdad? Sí, ahí dicen, o sea, no hay un registro así. Es probable que pudiera conseguir algo, pero casi que toda la infraestructura, eso tiene la del edificio, ¿verdad? Es poco lo que. Entonces, en sí tenés uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables para encontrar para darle cumplimiento a ese objetivo. Así es. eh, Son variables que yo consideré que me Sí, podían por eso. ayudar. Sí, Sí, entonces, digamos que disponibilidad ya no, porque ahí no hay un tiempo medio de atención a la falla, ni nada, no llevan eso todavía. Entonces, para disponibilidad tendría que usar esos datos que no existen, ¿verdad? entonces quitarla de una vez, ¿verdad? Quitarla de una vez. No te va a tender a confundir Ok, con la mía. muy bien. Ahí está la redundancia. Redundancia tampoco. Entonces, las instalaciones, la antigüedad, la taxonomía, que eso sería lo primero que le dice a uno la norma esa ISO 14224, ¿verdad? Para poder controlar sus activos. Y es ver cuáles son los activos
y ponerles una codificación para poder empezar a controlar Ah, bueno, para empezar un historial de y monitoreo. me parece, está bien, sí. Entonces, Entonces, instalación, instalaciones, antigüedad, instalaciones. Esto de instalaciones, eh, ¿cuál es el estado de los activos esos sí, actualmente? solo quiero, si no le podemos cambiar el nombre a dejar todo, pero a instalaciones y colocarle otro nombre a la variable. No sé qué otro nombre podrías ver, porque si va a ser definir condiciones, entonces, ¿cuáles son los activos? Que sería la variable. Oh, no. Bueno, dejémoslo como instalaciones, pero no se me viene otro nombre, pero un poquito más. Por si puedes darle otro nombre y que vos lo entendás, mejor es que instalaciones se escucha Sí, no es algo que como vaya que, a ser como que se refiere al edificio en sí, ¿va? Ajá. Pero son los componentes. Vamos a ponerle Pero bueno, pensátela, pero muy bien, si puedes cambiarle, muy bien. mucho mejor. Ok. La antigüedad Antigüedad sí está bien, porque es así, antigüedad. es antigüedad. Y aquí esta es cuantitativa, ¿verdad? El tiempo de uso. El Sí, indicador sí. serían los años. Y la escala de medición, si es menor de 10 años, igual a 10 años, mayor de 10 años, podría ser 30 años que dicen que tiene el edificio. Y eso tendría que buscarlo, digamos que los registros, ahí hay SAP y es probable, o sea, es probable encontrar esa información, o por lo menos una prox. Debería tener fichas de registro. Si Exacto, no, ahí no, en técnica, quítale revisión bibliográfica, porque la revisión bibliográfica tiende a confundir en que vas a hacer una investigación bibliográfica, pero del tema, documental. cuando no es así, vas a hacer una investigación de registros. Ajá, documental, ahí está. Ahí está. Sí vas a hacer investigación y entrevistas, muy bien. O inclusive en esa, bueno, sí tendría que ser así, ¿verdad? Ahí estamos. Fecha de registro, muy bien. Y más o menos una Vas a gráfica. definir la taxonomía Sí, y esa criticidad, ¿qué tabla vas a utilizar? La de esa norma que dice ahí. sí hay una, a ver, aquí está, frecuencia sí, frecuencia por consecuencia, y no, una tabla de 0 a 10 según Bueno, estas dos. entonces, pero ahí tu indicador tendría que ser un índice, o así se llama el índice, frecuencia por consecuencia. El indicador es criticidad y su definición es frecuencia por consecuencia. Qué tanta posibilidad hay de que ocurra y qué tan grave es la consecuencia de que ocurra? Sí, pero entonces eso va a ser un índice de criticidad. ¿Ok? Y si querés lo dejas así, exactamente. Ahora, ¿estás seguro que así se da el índice de 0 a 10, verdad? Eso uno lo determina ahí. Debe serlo uno de 0 a 5, de 0 a 25, porque como son, Sí, y recordá que ahí lo que necesito que coloques para que tengas claro es ir a investigar y decir que hay un índice
alto, un índice medio y un índice, o sea, una escala, un Ah, valor ok, alto, medio o bajo. Y entonces al alto vos le vas a detectar, ahí sí es tu chance de decir de 0 a 10 es alto, o si ya se estableció, los colocas. Exactamente. ¿Podría ser así? Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ya vos vas a establecer si de 0 a tanto es bajo, de 0 a es alto y de 0 a es alto. Hacer un semáforo. Sí, ahí vos decidís. Correcto. O si ya te lo indica la norma, pues no hay ningún problema. Sí, la parte de la tabla, o sea, sí se le da los valores que usted dice, bajo, medio y alto. Ya uno escala nada más por cuestiones de colorcitos. Bueno, entonces mira, Esto, yo lo que sí recomiendo, eso queda a discreción, pero ujú, que a todos los instrumentos ustedes ujú, les coloquen ver apéndice o ver anexo tal. Ustedes ya tienen que haber generado esos formatos, digámoslo, fichas, como querrás llamarlo. muy bien. Ahí uno va a poner acá, actualizar fichas. O en un solo formato puedes establecer el mismo registro. O sea, para un formato puedes encontrar antigüedad, taxonomía, ahí como, o sea, entonces en todos tendrías que poner ven anexo 1 porque es el mismo formato para todos, ahí incluiste todo, ¿me entendés? Sí, sí, Ahora, si no se puede, sí es un formato por cada variable. ¿Por qué yo necesito que hagas esto? Porque en enero yo quiero que agarres ya ese formato y ya sepas que vas a ir a hacer a la instalación. sí, de hecho tengo una duda también ahí, ingeniero. Yo tengo un formato que igual lo hicimos con el ingeniero Alegre. Y ahorita que estaba haciendo esto, me di cuenta de que hay algunas cositas que está por acá. Aquí está. Este es un apéndice de toma de datos en campo. La cuestión es de que yo lo había diseñado, no sé si está viendo un Word que tengo abierto ahorita. Mira, el instrumento ahí sí está, si vos ya lo usaste, es como, la cuestión es que tenés que registrar los datos que te van a servir. Ah, ok. Ese no importa, no lleva un formato que colocarle, no. Eso es los datos que vos consideres. Hacé de cuenta que vos tuvieras una variable, la variable velocidad. Ujú, Entonces vos tenés que determinar un formato de una casilla de tiempo o, 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 o cambio de tiempo y ujú. otra tu casilla que diga metros recorridos.